Bien, continuando entonces con el tema de inecuaciones, pasamos a las inecuaciones con valor absoluto. Primero debemos recordar que el valor absoluto hace referencia o representa una distancia, por ende siempre debe ser positivo. ¿Qué representa el valor absoluto? El valor absoluto simplemente me está indicando la distancia que hay entre un número y el 0. Entonces, por ejemplo, si yo digo la distancia que hay entre 0 y 5, pues son 5 unidades. La distancia que hay entre 0 y menos 5, en este caso también hay 5 unidades. ¿Sí? Independientemente si es hacia la izquierda, como es un desplazamiento, siempre se tiene que expresar de manera positiva. Entonces, tanto para un número positivo como para un número negativo, el valor absoluto siempre va a ser positivo porque representa una distancia. Recordemos que el valor absoluto se representa de esta manera, donde el número pues pertenece a los reales. Las propiedades del valor absoluto son, como aquí lo decía antes, siempre es positivo, es decir, que puede ser mayor o igual a 0, porque también en otros casos puede ser 0. O en un único caso, y es cuando aquí x sea 0. Entonces, el valor absoluto de cualquier número siempre es mayor a 0. Es igual a 0 si y solo si x es igual a 0, es decir, si tengo esto, valor absoluto de 0, pues yo sé que es 0. Ese es el único caso. Bueno, es lo mismo tener el valor absoluto de un número positivo que de un número negativo, siempre y cuando sean el mismo o el opuesto. Por ejemplo, es lo mismo tener el valor absoluto de menos 3 a tener el valor absoluto de 3, porque en ambos casos la respuesta es la misma. 3 y 3 es positivo, porque lo que me están indicando, lo que me están preguntando es ¿cuántas unidades hay del 0 al 3 y del 0 al menos 3? Entonces en ambos casos hay 3 unidades de distancia. Y por aquí el otro que me dice que, bueno, este no lo vamos a utilizar tanto, el valor absoluto de x por y es lo mismo que el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Esto también aplica en la división, pero bueno, no lo puse aquí, no lo vamos a utilizar mucho. Cuando es el caso de las inecuaciones, entonces debemos tener en cuenta dos casos. Aquí puse 4 porque, bueno, es lo mismo cuando es menor o igual a cuando es solo menor o mayor y mayor o igual. Estos ya los vamos a de pronto a entender más adelante. Estas son las fórmulas, mejor dicho, esta es una fórmula que debemos tener en cuenta para solucionar cualquier inecuación con valor absoluto. Entonces esto lo debemos tener muy presente. Vamos con ejemplos. Tengo el valor absoluto, primero, valor absoluto de x mayor a 4. ¿Qué me están diciendo ahí? Me están diciendo que cualquier número, o mejor dicho, ¿qué valores cumplen que al sacarles el valor absoluto, ese resultado sea mayor que 4? Entonces, para entenderlo mucho mejor, siempre lo vamos a analizar en la recta numérica. Tengo mi recta numérica. Por aquí está el 0. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ahora, lo que me están preguntando es qué valores o qué elementos cumplen que al determinar su valor absoluto sea mayor a 4. Es decir, sea de aquí en adelante, sea mayor a 4. Ahora, lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente, que cumplen esos valores no solo para positivos, sino también para negativos. ¿Por qué? Porque, como lo veamos ahorita, es lo mismo tener el valor de absoluto de menos 2 que de 2. En ambos casos es 2, es la misma respuesta. Entonces, en este caso, los únicos, los valores que cumplen esa condición son desde el 4 hasta infinito y desde menos 4 hasta menos infinito, o desde menos infinito hasta menos 4. Abierto, ¿por qué abierto? Porque aquí me están diciendo que es un intervalo abierto. Ahora, analizando un poco más pues este gráfico, como me están diciendo que debo tomar qué valores que al sacarles el valor absoluto den mayores que 4. Entonces yo voy a analizar, ¿por qué estos no? Porque resulta que si por ejemplo yo tengo el valor absoluto de menos 2, valor absoluto de menos 2 es 2 y 2 no es mayor a 4.
Lo mismo si tengo el valor absoluto de 1. Es 1 y 1 no es mayor a 4. Entonces, recordemos que 1, el valor absoluto de 1 menos 1 es lo mismo. De menos 2 y 2 es lo mismo. De menos 3 y 3 es lo mismo. ¿Cuáles son los únicos elementos? Pues van a ser desde 4 hasta infinito. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tomo aquí 4.1, valor absoluto va a ser 4.1. Ya ahí es mayor a 4. Pero si yo también tomo por aquí menos 4.1, el valor absoluto de menos 4.1 también va a ser mayor a 4. Entonces, en ambos casos, entonces esto va a cumplir estos elementos, van a cumplir esta condición que me están pidiendo. Por lo tanto, el resultado de esa inecuación, en este caso sería todos los valores que vienen desde menos infinito hasta menos 4 unido con todos los valores que están desde 4 hasta infinito. Es decir, lo que viene por aquí es de menos infinito hasta 4, abierto en 4, unido con lo que está desde 4 hasta infinito. Esta parte no se toma porque estos elementos que hay aquí no cumplen esta condición. Entonces, por tanto, esta sería la respuesta. Miremos entonces cómo sería cuando aquí hay un negativo. Recordemos que aquí es lo mismo, funciona igual si fuese un mayor o igual, simplemente que aquí ya el intervalo va cerrado y aquí también iría cerrado. Es lo único que cambia. Ahora miremos cuando es menor o menor o igual que lo mismo. Es igual, simplemente cambia es el intervalo, abierto o cerrado. Entonces, lo mismo. Vamos a analizarlo desde la recta numérica. Entonces, trazamos la recta numérica y empezamos a analizar los valores. Ahora aquí sí ya es diferente porque me están diciendo que los valores que sean menores o iguales a 7. Vamos a poner esto por acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ¿qué valores cumplen? Que al determinar el valor absoluto sea menor o igual a 7. Entonces por aquí tengo 7. Debe ser menor o igual. Hasta por acá. Resulta que esos valores van a estar entre menos 7 positivo y menos 7 y 7 positivo. Es decir, los valores que están entre aquí y por acá. Estos valores. Cerrado porque ahí me están indicando que es un intervalo cerrado. Esos valores son los que van a cumplir. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tomo cualquier valor que esté entre estos, me va a cumplir esta condición. Por ejemplo, valor absoluto de menos 4 es 4. Cumple que sea menor o igual a 7. Valor absoluto de 2 es 2. Cumple que sea menor o igual a 7. ¿Qué pasa? Si yo ya tomo valores que estén por acá, por ejemplo, menos 8, valor absoluto de menos 8 es 8. 8 ya no es menor o igual a 7. Lo mismo que si tomo los positivos, valor absoluto de 8, pues ya sabemos que es lo mismo, 8, y no cumple la condición. Lo mismo si tomo 9, 10 o por aquí, menos 9, menos 10, menos 11. Entonces, por eso los únicos valores que cumplen la condición son esos. En este caso, la respuesta nos quedaría que son los valores que están entre menos 7 y 7. En este caso, intervalo cerrado, porque arriba me están indicando que es cerrado. Entonces, esa sería la respuesta. Ahora, ve aquí y analizando estas dos opciones, cuando es mayor y cuando es menor, deducimos estas fórmulas de acá. Y estas fórmulas se aplican sí o sí en cualquier caso que tengamos valor absoluto. Por ejemplo, la primera, que es cuando tengo menor o igual o menor, que es lo mismo. Aquí lo único que cambia es el intervalo, pero de resto es igual. Me están diciendo que cuando yo tengo el valor absoluto de esta forma con esta desigualdad, entonces se aplica esta fórmula. Los valores que estén entre menos a y a, que es lo mismo que tengo por aquí. Entonces, cuando es menor a 7, entonces son los valores que estén entre menos 7 y 7. Este valor tanto negativo como positivo. Y cuando es mayor o igual, como en este caso, entonces ya aplicamos esta.
los x que sean menores a menos a unido con los x que sean mayores a, que eso lo tengo aquí. Los x que son menores a menos a, por ejemplo aquí menos a sería menos 4, unido con los números que son mayores a, entonces de 4 hasta infinito. Entonces digamos que estas son las fórmulas que vamos a estar necesitando y vamos a usar de aquí en adelante. Por ejemplo, para este caso tengo x más 4 mayor o igual a 1. Entonces como el símbolo es de la desigualdad es mayor o igual, me remito aquí a la fórmula y miro cuál es la que me sirve. Entonces me sirve esta, mayor o igual. Tomo esta que es la que me sirve. La voy a dejar por acá como para tenerla de guía. Esta fórmula es la que me sirve porque aquí también es mayor o igual, ¿no? Entonces aquí debemos tener claro algo. X vendría siendo lo que está dentro del valor absoluto y A es lo que está después o al lado derecho de esa desigualdad. Entonces me dicen que debo aplicar esta fórmula. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Entonces primero tengo que x, pero en ese caso sería x es x más 4, menor o igual que menos a, pero resulta que aquí menos a es 1, entonces sería menos 1. Unido, lo voy a poner por aquí, con x, pero x en este caso es x más 4, mayor o igual a positivo, entonces sería 1 positivo. Entonces, aquí pasa lo mismo que cuando tenemos inecuaciones de 3 componentes. Entonces me salen dos sencillas. Tengo aquí las dos sencillas. El proceso para resolver estas dos sencillas es normal, como ya lo hemos trabajado. Entonces rápidamente aquí vendría a ser que x sea menor o igual a menos 5 y por aquí que x sea mayor o igual a menos 3. Entonces ya tengo esas dos soluciones, o esos dos intervalos, mejor dicho, cuando x es menor o igual a menos 5 y cuando x es mayor o igual a menos 3. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Aquí ya simplemente esta vendría siendo nuestra solución, esta partecita, no más. ¿Sí? La solución sería, la puedo pasar en forma de intervalo. Entonces, ¿cómo me quedaría? La primera, todos los x menores o iguales a menos 5. Entonces viene desde menos infinito hasta menos 5 cerrado, porque me están diciendo que es un intervalo cerrado, unido con todos los valores mayores o iguales a menos 3. Entonces, de nuevo, intervalo cerrado. Y esta sería mi respuesta, que si yo la quiero graficar para entenderla mucho mejor, lo puedo hacer. Pero en este caso ya aquí no es necesario porque ya para eso se aplicó la fórmula, entonces ya no es necesario graficar. Vamos con el siguiente, con el 4. Me dicen que 3x menos 2 menor a 4. Entonces como el símbolo de la desigualdad es menor, voy a mis fórmulas y miro cuál es la que me sirve. Menor, esta. Recordar que es importante pues como de alguna manera memorizar o saber deducir las fórmulas más que memorizar. La voy a dejar ahí. Entonces, aquí ¿qué pasa? Como ya el símbolo si el símbolo de la desigualdad es menor, ya se aplica esta fórmula. Entonces eso es lo que voy a hacer. Recordemos que x viene siendo lo que está dentro de valor absoluto y a viene siendo lo que está en la parte derecha de valor absoluto. Simplemente reemplazo. Me dicen aquí que menos a, entonces menos 4. Menor que x, es decir, 3x menos 2, menor que a positivo, o sea, 4 positivo. Entonces, en este punto, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Tengo dos opciones. Me dan simplemente, si ustedes lo notan, aquí llegamos a una inecuación de 3 componentes, 1, 2 y 3. Entonces ya sabemos cómo es la solución. Ya sabemos que de esa inecuación de 3 componentes salen dos sencillas, que vienen siendo, la primera viene siendo esta, 4 menor a 3x menos 2 y la otra
viene siendo 3x menos 2 menor a 4. Las dos se solucionan por aparte. Entonces aquí me vienen siendo menos 4 más 2 menor a 3x. Esto me da menos 2 menor a 3x. Y aquí me da menos 2 tercios menor a x. Aquí recordemos que pues para entenderlo mucho mejor es mejor dejar la variable en la parte izquierda, entonces simplemente paso la x aquí y el 2 menos 2 tercios al otro lado. Como los cambié de lugar, entonces el sentido de la desigualdad también cambia. Al otro lado me queda que 3x menor a 4 más 2, 3x menor a 6, x menor a 6 tercios y por último x menor a 2. 6 dividido en 3 da 2. Entonces ya tengo ahí como los dos valores. ¿Qué voy a hacer? Aquí sí es necesario que grafiquemos. Voy a graficar este intervalo y este intervalo. Entonces, cuando los x son mayores a menos 2 tercios y cuando los x son menores a 2. Entonces, bueno, de pronto para graficarlo sí es mejor tenerlo aquí en decimal, entonces esto es lo mismo o un aproximado a tener 0,6 para tenerlo claro, pues en este caso sería menos 0,6. Entonces voy a graficar esos dos. Voy a pasar estos por aquí